Buenas noches amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en la comunidad IPS y también con nuestros amigos de IFPO. Es un gusto para nosotros el dar inicio a este conversatorio en donde vamos a hablar un tema muy importante. Realmente debemos tener la posibilidad de la tenencia de las armas, del porte de las armas en nuestros países. Este es un tema de vital importancia. ¿Cómo aporta esta situación en la seguridad ciudadana? Eso lo vamos a hablar en este programa. Bienvenidos todos a quienes se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Voy a presentarles a nuestros invitados. Edison Cadena, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, mi estimado Clever? Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en este encuentro que tenemos cada semana para hablar de seguridad ciudadana. Como ustedes saben, mi nombre es Edison Cadena. Trabajo como asesor en temas de seguridad. Formo parte de IFPO, es esta organización que trabaja específicamente en temas de capacitación para oficiales de protección. ¿Me permites, Clever, para dar paso y presentar, pues, ¿no? A Carlos Sigue Alberto por favor. Blanco. Carlos, bienvenido. El audífono, el sonido, Carlos. Buenas tardes amigos, es un honor y un placer estar con ustedes acá. Gracias por la invitación. Pues bien, hace unos meses yo dejé la Policía Nacional, en este momento me encuentro realizando trabajos de asesoría, dando soporte a empresas y también a personas que están interesadas en lo que tiene que ver con seguridad básicamente. Tuve la suerte de adquirir mi experticia a través de instituciones de varios gobiernos amigos, en el caso de Estados Unidos, Japón, Argentina, Israel, Francia también, que fueron prácticamente donde adquirí la mayor cantidad de experiencia y que está al servicio de todos quienes quieran compartir lo que es vivir en seguridad. Muchas gracias, Carlos. Juan Fernando Espinosa, tienes el paso del micrófono. ¿Qué tal, Clever? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, ¿cómo han pasado? Gracias por este espacio. Bueno, mi nombre es Juan Espinosa, Juan Fernando Espinosa. Yo me dediqué a la seguridad luego de salir del ejército en el grado de teniente y me especialicé en sistemas integrados de gestión. Al momento cumplo funciones de gerente de seguridad industrial, patrimonial y salud ocupacional para las empresas de Arca Continental en Ecuador, y también me honro de dirigir el capítulo de IFPO en Ecuador. Estoy a las órdenes, y gracias nuevamente por esta invitación. Excelente, Edison, si es que nos ayudas con el siguiente invitado. Sí, claro. Maritza, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, mi nombre es Maritza Velastegui, soy ingeniera en finanzas, tengo una maestría en planificación y dirección de proyectos, tengo una especialidad en inteligencia financiera y tengo una experiencia de 10 años en inteligencia estratégica. Gracias por la invitación y qué gusto estar en este grupo. Muchas gracias, Maritza. Y a continuación tenemos la presencia de nuestro querido amigo Marco Heredia. Bienvenido. Buenas noches, compañeros. Un gusto saludarles. Gracias a Clever, a Edison por la invitación. Un abrazo a Juanito, compañero de armas. Un gusto compartir con Carlos Blanco y Maritza Velastegui en este tema tan importante. Bueno, experiencia de más de 25 años en temas de seguridad pública y privada, ¿no? Oficial de inteligencia retirado, especialista en contrainteligencia, ¿sí? Especializaciones en Colombia, Argentina, Estados Unidos, y luego en seguridad privada, ingeniero y máster en ciencias de la seguridad, autor de varios libros que se estudian a nivel de Latinoamérica, director desde la SEG Ecuador y desde la SEG Internacional. Un honor poder compartir y poder aportar. Saludos. Muchas gracias, mi querido Marco. Vamos a iniciar este programa en donde
analizaremos la importancia de la tenencia y el porte de las armas para la seguridad ciudadana. Apreciado Carlos, desde el punto de vista legal, hablemos en el Ecuador. ¿Qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite en cuanto al porte y a la tenencia de las armas? Bien, básicamente todo lo que tiene que ver con el porte de armas está regulado por el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal. Este nos habla de la tenencia y el porte de armas. Tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en un lugar determinado. Háblese de un domicilio, de una oficina, de algún lugar de trabajo, pero que tienen que tener autorización por parte del Estado. La persona que tenga un arma de fuego en su domicilio, sin que tenga el permiso, obviamente tendrá una sanción privativa de libertad de 6 meses a 1 año, según lo establece la ley. Ahora, esto es lo que tiene que ver con la tenencia. El porte consiste en llevar consigo o al alcance de la mano una arma. Esta puede ser movida junto con la persona a cualquier lugar dentro del territorio nacional, obviamente, y aquellos lugares donde no existe la prohibición de no poder ingresarla. La persona, en este caso, en el mismo artículo nos indica que la persona que esté en posesión y porte de un arma sin el permiso del Estado será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Eso es lo que nos dice la ley. Ahora bien, tenemos registrado esto, pero han venido y tenemos una serie de reglamentos en los que se prohíbe el porte de armas. Y es así que, si más no me equivoco, hasta el momento no son más de 340 personas que tienen el permiso de porte de armas a nivel país, mientras que alrededor de 8,000 personas tienen el permiso de tenencia en sus casas o domicilios. Son cantidades muy bajas, expresadas y en conocimiento por los datos anteriores que tenemos, debido a que existían alrededor de 300,000 armas que estaban registradas por control de armas que maneja el ejército ecuatoriano, pero que por las situaciones que se han venido dando por la prohibición, muchas no han sido matriculadas nuevamente, no han sido registradas, y se va perdiendo el registro de estas armas. Estas armas, no sabemos, en muchos casos se han sido comercializadas, vendidas, en muchos casos han sido sustraídas o robadas de las personas que las tenían. Eso genera una inseguridad propia porque no tenemos un control de las armas, por lo menos las legales que se tenían control. Ahora bien, si somos un poco más detallistas respecto de las armas que se encuentran en poder de las compañías de seguridad, tendremos alrededor de 50,000 armas que tienen un registro, que están bajo los perfiles y controles de los sistemas IBIS y ABIS de la Policía Nacional para identificar e individualizar cada una de las armas. Con estos antecedentes, es muy difícil como Estado o las instituciones a cargo de la seguridad poder identificar la cantidad de armas que tenemos dentro del país. No podemos identificar la cantidad de armas que han ingresado a través del mercado negro o que están siendo manejadas por crimen organizado o delincuentes de baja monta, pero eso nos crea una situación de vulnerabilidad para el resto de los ciudadanos. Es decir, que lo que tiene que ver respecto del porte de armas para las personas es una situación muy delicada y que necesita de un amplio debate por parte de la ciudadanía. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Básicamente es lo que tenemos acá, Clever. Es una situación complicada y delicada, pero es una situación que no vivimos solamente en el Ecuador, sino varios países de Sudamérica, de América Latina más bien, porque tenemos el caso de México, Honduras, Guatemala, Haití me parece, y Costa Rica, que son los países que tienen permisos de armas sin que tengan ninguna limitación. El resto de países de Sudamérica tienen en sus constituciones, en su legislación, la tenencia del porte, pero está limitada o está reglamentada y está muy limitado
por diferentes decretos o reglamentos que no permiten el porte ni la tenencia. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por ese resumen muy claro. Vamos a darle paso a la dama que nos está acompañando, Maritza Velastegui. Desde tu punto de vista, ¿cómo aportaría el porte y la tenencia de las armas en la seguridad ciudadana? No solamente hablemos de Ecuador, sino hablemos de los países de Latinoamérica en donde tenemos situaciones similares de inseguridad. Bueno, en ese sentido yo voy a hablar desde el punto de vista más técnico. En este sentido no podemos ser muy emocionales, no podemos tomarnos la idea de que es una situación pasajera, de que es una situación temporal. La decisión de porte de armas, la decisión de la tenencia de armas, la decisión de liberar ese tipo de restricciones, como bien acabó de hablar Carlos, es algo de mucho análisis, de mucha profundidad. No es solamente para saber si es que estamos en niveles de seguridad o de inseguridad a nivel nacional. ¿Qué tan probada, qué tan madura, qué tan lista está la sociedad para una situación de esas? Un estudio sociológico, un estudio más social, de nivel comunitario, de manejo también de nuestra sociedad, cómo manejamos nosotros los momentos de ira, de furia, de susto, de miedo, de terror. Tenemos muchas situaciones en las que deberíamos hacer estudios muy profundos antes de tomar decisiones que pueden cambiar los rumbos y, como bien hablaba Carlos, de toda la región. No es solamente una situación en Ecuador. Nosotros somos un bloque, somos latinos, tenemos situaciones características parecidas, a veces somos espejo, reflejo de otras naciones que son nuestros vecinos, que a veces manejan niveles de violencia muy altos. Entonces ahí, Clever, lo que debemos hacer antes de hablar de una situación que puede darse es pensar en cómo lo va a tomar y qué causa y efectos vamos a tener de las decisiones que nosotros estamos contando en este momento. Nosotros tenemos niveles de violencia, sí. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los efectos de esos niveles de violencia? ¿Qué está causando la criminalidad? ¿Cómo está nuestra constitución? ¿Cómo están nuestras leyes? ¿Cómo percibe la gente los niveles de seguridad? ¿Cómo percibe la gente los niveles de impunidad? ¿Qué es lo que causa en la gente ese tipo de situación de incertidumbre? Todo eso va sumando, va siendo una problemática más grande, una amenaza más grande. En los términos que podría decirse muy serios, existen organismos de seguridad y control que tienen el monopolio del manejo y el uso progresivo tanto de las armas también como de la fuerza, y son quienes deben y tienen la obligación de responder por la seguridad de los ciudadanos, por la defensa también nacional. Entonces, ellos cómo se están manejando, qué limitaciones tienen, qué herramientas tienen para enfrentar al crimen organizado, a la delincuencia común, a los niveles de violencia que están dándose en conflictos sociales, después de una crisis económica, de pandemia, estamos viendo que hay crisis en los sistemas de educación, en los sistemas de salud. Entonces, todo eso es un todo, es un análisis de coyuntura, es una situación que necesitamos más de este tipo de debates, que necesitamos de más conocimientos, de más técnica, de más táctica, de más estrategia, de gente que sepa y que nos pueda ayudar al respecto. En lo personal, yo pienso que no estamos listos para hacer una liberación, para abrir las restricciones, cuando todavía no tenemos una normativa que soporte
una toma de decisiones de ese nivel. Eso es lo que te puedo decir. Gracias. Muchas gracias, apreciada Maritza. Antes de darle paso a Edison, quiero saludar a todos los amigos que están ya conectados en la transmisión. Saludos a nuestro amigo Daniel León, a Edgar Ramos Villalta, dice buenas noches Clever, saludos a todos. Saludos desde la capital del banano, saludos desde Machala, dice Marco Mañay, buenas noches amigos, saludos cordiales, gracias Marquito. Saludos cordiales a todos apreciados profesionales y Clever por su dedicación. Nos saluda Mohamed desde Marruecos. JL Arias López, buenas noches con todos, excelente tema, muchas gracias. Por favor, sigue Edison. Sí, tomando un poco en relación a lo que estábamos conversando y retomando también ciertas estadísticas adaptadas o tomados como data hasta agosto del año 2019-2020, se estima que más o menos se han utilizado unas 400 a 500 armas que han sido o que han participado en homicidios, de las cuales 745 se han registrado en el organismo que hace obviamente el control que está a cargo de las Fuerzas Armadas. También se conoce que se destruyeron alrededor de 6.000 armas que fueron decomisadas y judicializadas, y así también como 45.000 accesorios que fueron de estos fundidos en las acerías del Ecuador. En ese sentido, y tomando en consideración estas estadísticas muy rápidas, mi estimado Juan Fernando, desde el punto de vista obviamente preventivo, y te lo hago a ti obviamente por el lineamiento que tienes, ¿cuál es tu visión con respecto al tema de el porte de armas en el Ecuador, tomando en consideración que Marisa también nos dice que no estamos o no estaríamos todavía, no podríamos en ese sentido todavía estar listos para ello? Bueno, gracias Edison. Yo coincido plenamente con Maritza, ¿no? Creo que como sociedad todavía no estamos preparados para el porte, abrir el porte o abiertamente tener el porte de armas. Creo que es necesario todavía hacer una evaluación, primeramente de dónde nace y cómo ocurren los diferentes delitos, porque el porte de armas probablemente lleve a un incremento de actos delictivos, tomando en cuenta que la situación legal de los ciudadanos no está dada para portar armas. Probablemente sí, en un futuro, cuando tengamos una discusión seria como sociedad, como país, podríamos abrir el porte de armas, obviamente que sí, pero controlado y discriminado para personas que estén realmente preparadas para emplear el arma en situaciones que lo requieren. Esto también podría llevar a tener una falsa seguridad en tema de los guardias, ¿no? Los guardias, por ejemplo, el porte de armas, yo considero que el guardia debería estar entrenado de una manera diferente, que sea más bien preventiva, antes que portar armas, por ejemplo. Dentro de la sociedad, dentro de cuidar a la familia, a los hogares, probablemente por ahí podría ser donde se podría abrir el porte de armas, ¿no? Entonces yo creo que coincido plenamente con Carlos, que indicaba también el tema legal. El tema legal no acompaña a que al momento pueda darse un porte de armas abierto, y vuelvo y repito, necesitamos hacer una discusión seria entre toda la sociedad para validar los pros y los contras del porte de armas con los puntos claros, en donde se pueda dar un porte de armas controlado, donde se valide la capacitación de la persona que va a portar armas, su condición psicológica, y de esta manera poder abrir. Hay que regresar a ver, ¿no?, a países desarrollados donde el porte de armas es abierto. Por ejemplo, Estados Unidos sufren grandes inconvenientes, tienen matanzas abiertas en el tema con el armamento, ¿no? Entonces creo que el abrir indiscriminadamente y sin las debidas correcciones a la ley puede ser un error.
Estimado Marco, quizás la misma pregunta, tomando en consideración tu experiencia, de tu larga experiencia que conocemos nosotros todos justamente en lo que tiene que ver con temas de seguridad. ¿Cuál sería tu posición respecto al tema del porte de armas, tomando en consideración lo que dije anteriormente y ese pequeño reporte que existí, que tomé del diario, de un diario de aquí del país, en el cual nosotros podríamos determinar y diario a diario nosotros vemos que el delincuente es el que porta el arma y sabe y conoce que el común de la gente, así tengamos formación, así hayamos o conozcamos de armas, no la portamos. ¿Cuál sería tu criterio, mi estimado Marco? Bien, definitivamente este es un tema muy polémico, ¿no? Y hay posiciones y posiciones, ¿no? Desde la parte humanística, desde la parte sociológica, bien lo enfrentó Maritza, desde la parte de los derechos humanos, desde la parte legal. Es un tema muy polémico, ¿no? Mi posición muy personal, yo sí estoy de acuerdo con que se retome, ojo, el tema de porte de armas. Y voy a hacer una reflexión histórica, ¿ok? Y ustedes deben recordar, hasta antes del gobierno de Correa, existía el permiso de porte de armas. Todo ciudadano, eh, todo ciudadano, por ley podía sacar permisos hasta para 2 armas. Incluso nosotros como militares, en su momento importamos, no sé si ustedes estuvieron en esa situación, Pietro Beretta las importó Zunino en, en Guayaquil y vendió su número de militares, policías, etcétera, ¿no? Entonces, reflexión al respecto. Esa primera reflexión, yo no manejo estadísticas, no soy estadístico, pero más o menos tengo noción de que, ¿sí? Y la pregunta para la reflexión, nada más. ¿Ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado la situación desde antes de la prohibición de restricciones? ¿Sí? Esto es más o menos el tema de la prohibición del porte, fabricación, importación de armas, porque no solo es el tema de porte, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y a esto se suma también que Correa grabó también con a lo que es armas, municiones y accesorios, con el 300%, un disparate. Entonces tú conseguías una Glock 17 antes de esta medida y puesta aquí nueva de paquete en $1,100. Exagerando, 1,200. Después de la medida, las pocas Glock que quedaron y de uso no bajaban de $4,000. Esto les hago una reflexión porque voy a comparar algo. ¿Y qué es ese algo? Esto es más o menos como el famoso impuesto a los licores y cigarrillos, con lo que yo estoy de acuerdo, el ICE también. ¿Qué efecto inmediato produce eso? El contrabando. ¿Sí? Entonces nosotros vemos medios atónitos cuando salen noticias rimbombantes, con ministro incluido en la foto. Se destruyeron 4,000 armas. Edison recién dio una estadística de 6,000, creo que en lo que va del año. Ojo, lo que va del año. Andec, FUNASA, en Guayaquil destruye. Eso tiene que ser reflexionar, pues. 6,000 armas, ¿sí? ¿Y de dónde salieron esas armas? Si están incautadas, son parte de procesos legales o han sido confiscadas, es porque tuvieron algún problema y están ilegales. ¿Ok? Eso es un indicador. El otro indicador, ha reducido las muertes violentas por armas de fuego. Pues ahí entran los estudios sociológicos, estadísticos, el tema de derechos humanos, que está bien, por supuesto. Pero vamos a las realidades. ¿Sí? El día de ayer, no sé si ustedes vieron la noticia, capturaron a un individuo intentando ingresar
Penitenciaría del Litoral 2 fusiles. 2, ya no uno, sino 2 fusiles. Un M16 y un AR-15. ¿Ok? Además de un sinnúmero de armas cortas, municiones, etcétera, etcétera. La semana pasada cogieron a otro. Y hace 3 semanas que fue con bombos y platillos y medios de comunicación sumados, la comandante general de la policía, ¿sí? En las requisas que hicieron en la penitenciaría del Litoral, cogieron otro fusil M16 y un sinnúmero de armas. ¿Sí? Campea, señores, campea a libre albedrío el tráfico de armas, porque como lo dijo, no sé si es Maritza o Carlos, nosotros lamentablemente estamos geográficamente entre 2 países donde sí hay posibilidad de comprar armas. Y para muestra un botón. Usted va a la fábrica de municiones Santa Bárbara. Yo tengo empresa de seguridad. A querer comprar una caja de municiones 9 milímetros Parabellum estándar, 115 grains de uso civil. Usted va a querer comprar esa caja de munición, $175 más IVA. Ahí está nuestro amigo el Lucho Carrillo, mi correo Lucho Carrillo 84, que está de gerente, no sé si todavía seguirá. Usted va a querer comprar un revólver Santa Bárbara, fabricación nacional, Santa Bárbara, no, se me fue la palabra, con referencia a Taurus, porque primero estaban queriendo ensamblar Taurus aquí, pero no prosperó el negocio, ¿ok? Porque Correa no quiso. Pero trajeron la tecnología Taurus y están ensamblados. Ese revólver 38 cuesta $1,950 más IVA. Disparate. Entonces, si usted va a comprar una caja de municiones en el Perú, cruza nomás Guaquillas, $18, $20, la misma. En Colombia un poquito más, por el nivel de vida, $22, $25. Esa es la realidad. Fuera de los análisis estadísticos, fuera de los análisis sociológicos, psicológicos, humanos, nosotros vivimos una realidad. Y esas armas, lo más preocupante, esas armas, ¿a dónde van? Esas armas van a la delincuencia directamente. ¿Sí? Y la delincuencia, aquí está Carlos Blanco, que escuché se ha retirado de la policía. Él me debe dar la razón. ¿Sí? Los policías saben más de estos temas. Los delincuentes, ¿sí? Con absoluta confianza, ¿sí? Con una alevosía aterradora, ¿sí? Atacan, agreden, ingresan, violentan, violan, porque tienen la absoluta certeza de que no van a encontrar oposición. Muchas veces ni en la misma policía, que tiene un sinnúmero de restricciones, que hasta recién nomás los metían presos. Ventajosamente cambiaron eso. Peor los guardias privados, que esa es otra historia en tema de armas, ¿sí? Que Juanito mismo lo tocó. ¿Sí? Y yo les invito, sí, todo es sociológico y todo es en base a un análisis. Tal vez la sociedad no esté madura, yo no lo sé. ¿Sí? Entonces tal vez estuvo madura hasta antes de que llegue Correa. Él puso las restricciones y bueno, hemos retrocedido. Habrá que comparar estadísticas, ¿no es cierto? Estadísticas en el sentido de que era más violento antes, pero al final del día, ustedes recuerdan al ministro Bustamante, Fernando Bustamante, el ministro de la percepción, que por decir que la seguridad era una percepción, salió del Ministerio de Gobierno. Ustedes recordarán eso, ¿no? Y él tenía razón. Sí, no lo debe haber dicho de esa forma y en la posición en la que está, pero a veces las sociedades magnifican, ¿no es cierto? La violencia, el crimen, más cuando es con mucha alevosía, cuando hay mucho daño. Pero él tenía razón. ¿Y cuál es la percepción que tiene al día de hoy la seguridad, la ciudadanía? Al día de hoy la ciudadanía, ¿cuál es la percepción que tiene? ¿Sí?
total y absoluta indefensión y una inseguridad generalizada. ¿Sí? Lamentablemente, y con esto termino, el gobierno actual, y como lo dije, Clever, Edison, ustedes saben, como lo dije hace 15 días en una charla que ustedes gentilmente me invitaron sobre seguridad ciudadana, el gobierno actual, hasta el día de hoy, y lo vuelvo a ratificar, en temas de seguridad ciudadana, nada. Lo mismo que había anteriormente, incluso con autoridades incluidas. Y de eso lo hablamos, penitenciaría, el general Moncayo y todos los ECUs y los sistemas de gestión de riesgos y todo. No es preocupante, ¿sí? Porque no cambia nada y las cosas siguen de mal en peor. Entonces ahí habrá que revisar algunas cosas. Pero mi posición muy respetuosa, obviamente, ¿no? Muy personal, pero además muy pragmática, muy pragmática. Yo personalmente me siento seguro con un arma, porque además estoy de acuerdo con Juanito, lo que dijo. Esto no es de libre albedrío. Habrá que ponerse 10 veces más estrictos en el otorgamiento de los permisos para el porte de armas, con todas las pruebas que ya existen, además. La corrupción, retomar el tema de testigos balísticos, que lo hacía muy bien la policía, que después regresó a los militares por competencia constitucional, esa es otra historia, ¿sí? Pero los policías no soltaron el tema de los testigos balísticos al comando conjunto y hay un problema. Hay un problema para el registro de armas y todo eso. Tienen muchas limitaciones los militares a la hora de este tema de... Entonces habrá que reforzar, se hace el registro AFIS, ¿no? El registro biométrico AFIS para dar el permiso de armas, el examen psicológico, etcétera, etcétera. Muy bien. Habrá que regular. Eso para no extenderme más, compañeros. Muy bien, gracias Marco por tu análisis. Creo que hemos abarcado varios temas, no solamente ya la importancia de la tenencia y porte de armas. Antes, cuando la ciudadanía, cuando la seguridad privada podía portar las armas, me pregunto, y esa pregunta va dirigida a nuestro amigo coronel Carlos Blanco. Tal vez la ciudadanía se sentía más segura cuando tenía la posibilidad de portar un arma, porque recordemos que ustedes vean las noticias y diariamente existen casos de sacapintas, personas que sacan dinero fuera, retiran dinero de los bancos y son asaltados, asaltos en las camaroneras, asaltos a empresas, robos a mano armada en instituciones. Hasta hace pocos días atrás querían llevarse un cajero automático en peso. Entonces, esa situación nos hace notar que no solamente es una percepción lo que está ocurriendo, es una realidad la inseguridad. Y como bien anotaba Marco, lamentablemente hasta la fecha, desde el 24 de mayo hasta la fecha, en el tema de seguridad, aparte de las 2 o 3 reuniones que han tenido en el COSEPE y que dijeron que iban a sacar a los militares de afuera a patrullar, no se ha visto absolutamente nada. Porque a veces pensamos que sacar a los militares a la calle es la solución y con eso vamos a salvar vidas. Y eso no es así desde mi punto de vista. Carlos, ¿qué opinas tú de esa percepción que existía antes cuando uno podía portar un arma? Yo quiero hacer, antes de contestarte a tu pregunta, quiero hacer unas cosas puntuales que nos van a llamar la atención. Mucho se habla del porte de armas en los Estados Unidos, un país con 300 millones de habitantes, donde sí, es verdad, ha habido algunos eventos en que personas han cometido algunos asesinatos por perturbaciones mentales de ese tipo. Nuestro país tiene 17 millones de habitantes. Nos llegamos al un poco más del 5% en relación, somos del 5% en relación a los Estados Unidos. Países como Chile, que tiene 20 millones de habitantes,
tienen armas por alrededor de 2.220.000 armas registradas en el país. Haciendo una comparación en cuanto a habitantes muy cercana a lo nuestro. ¿Qué es lo que sucede? Como cualquier cosa adicional a una persona, un teléfono celular te da seguridad, tu auto te da seguridad, el cinturón de seguridad te da seguridad, valga la redundancia. El arma en poder de las personas que estaban legalmente autorizadas porque recibieron el permiso para portar armas, luego que se presentaron a exámenes, pasaron pruebas psicológicas que les permitían o que les habilitaba para portar un arma, que es muy importante. La gente se sentía un poco más segura. ¿Por qué la gente se sentía un poco más segura? Porque desde su casa podía proteger a su familia. En su edificio podía utilizar y proteger a su comunidad. La gente se sentía protegida porque de alguna forma el antisocial, el delincuente, no agredía a las personas porque tenía cierto temor de que podían ser repelidos con fuego. Ahora, es verdad, ellos están seguros porque no esperan que sus acciones sean repelidas o que tengan algún tipo de evento que les pueda lastimar a ellos. Ellos ingresan con toda seguridad armados porque saben que no van a encontrar resistencia. Y en muchos casos, más audaces aún, no solamente ingresan con armas de fuego, sino ingresan con armas de juguete, para que si reciben alguna situación o son detenidos, no sean sancionados, porque un arma de juguete no es más que un juguete. Entonces, es una situación muy lamentable eso. Por otro lado, también tenemos que indicar que no hay una reducción en lo que tiene que ver con asesinatos con arma de fuego. Las armas ingresan, las armas siguen ingresando y como vemos, estas armas son utilizadas por delincuentes, armas que ingresan al país sin control. Adicionalmente a eso, tenemos una situación que es aún más complicada. Lamentablemente, nuestro Código Orgánico Integral Penal no garantiza la seguridad de los ciudadanos honestos aquí en el país. La ciudadanía se siente insegura. Cuando un ciudadano recibe una agresión, corre el riesgo de, aparte de haber recibido la agresión, ser revictimizado. Tiene que, si presenta denuncia, indicar dónde vive, su teléfono y exponer a sus familiares para que reciban amenazas que sabemos que quienes se atreven a denunciar o presentar acusaciones particulares de delincuentes son amenazados de manera directa por ellos. Mientras que por el otro lado, a la persona que agrede, al asaltante, al que está utilizando malas armas, al que provoca daño de las personas, él desde el momento que es detenido se le leen sus derechos, recibe asistencia médica para ver su estado, recibe asistencia legal, si tiene que ir a un centro de atención, recibe alimentación, recibe tratamiento médico, recibe absolutamente todo. Está garantizado en todos sus derechos, pero el ciudadano común no tiene, queda revictimizado. Es muy complicado. Hay una cosa que también se nos está yendo de la mano, es lo que tiene que ver el control de armas. Yo recuerdo en el año 2009, generamos, y yo fui el gestor en la ciudad de Guayaquil, cuando hicimos los informes y el control de armas pasó a la Policía Nacional. Eso fue muy interesante porque el control de armas de uso no militar, de uso no de guerra, sino que son utilizadas por delincuentes, las armas que deberían ser registradas por las personas honestas que tenían para ese entonces su control, su permiso de armas, de porte y tenencia, no, no estaba totalmente controlado, no estaba totalmente seguro. Al tener la policía el control de las armas, más los sistemas que tiene el AFIS y el IBIS para poder determinar e individualizar cada arma, para saber el proyectil, la vainilla, el ánima del cañón, para poder identificar en qué tipo de eventos fueron utilizados, deja sin soporte al Estado.
A eso me refería en un inicio, de alrededor de las 300.000 armas que habían registradas y que tenían una matrícula, una identificación, una ubicación. Ahora no sabemos. Las armas están en cualquier lugar. Vemos que las armas llegan de todo calibre. Lamentablemente, lo que podemos ver en las penitenciarías, en la penitenciaría del Toral, que es donde se han hecho las requisas de estas armas, las capturas de las personas, esas son las que tienen que ingresar allá. ¿Cuántas están llegando? ¿Cuántas están quedando en el país como pago o intercambio por droga, por dinero? Porque saben que el crimen organizado no es que vende droga y recibe dinero, no es que vende armas y recibe dinero. El crimen organizado cruza, triangula todo lo que es sus productos y busca mil formas para pagar. Después se vale de muchas argucias para lavar el dinero que consiguen, para lavar los activos. Nos hemos dado cuenta que parte de eso es muy complicado, es muy doloroso para aquel país ver cómo instituciones están siendo penetradas por el crimen organizado. Las instituciones, todas, creo que no exista una sola institución en el país por la que no haya circulado ya dinero de narcotráfico, dinero de tráfico de armas. Es lamentable el caso del ISPOL, nuestro dinero fue desviado para lavado de activos, otras instituciones dentro de la misma policía mismo que se fueron penetradas y lo que estamos viviendo es lamentable. Aparte de eso, no es que solamente este mal control de armas que tenemos ahora, porque no hay un control de armas, porque no sabemos, genera situaciones aún más complicadas, porque las armas generan una cosa que se llama en un inicio terror, posteriormente miedo. El terror te pasa una vez que ha terminado, pero el miedo es una cosa que no te permite crecer, que no te permite desarrollar, que está ahí. La gente tiene miedo, la gente honesta del país tiene miedo porque no conoce dónde están las armas, quién tiene las armas y qué van a hacer con esas armas. La gente honesta también tiene miedo de no poder armarse para protegerse. Entonces, volvemos nuevamente, se necesita mucha inteligencia, se necesita mucho pensamiento para volver a portar armas. Hace un momento alguien expresó, ¿estamos maduros para portar armas? Miren, el asunto no es que estamos maduros o no maduros, el asunto es que deberíamos tomar ya el toro por los cuernos, deberíamos hacer las cosas, no seguir esperando que se sigan dando hechos lamentables que afecten el desarrollo del país. Deberíamos pensar como Estado, no deberíamos pensar como gobierno. Lamentablemente nuestro país, nuestro querido Ecuador, como en su momento hablamos fuera de micrófonos, tiene gente y pensadores extraordinarios. Lamentablemente, todo ese pensamiento que debería ser canalizado a beneficio del Estado, no se lo hace al Estado, sino simple y llanamente para los gobiernos de todos. Acá no tenemos una planificación que nos diga, de aquí a 30 años vamos a tener esto. No tenemos. Lamentablemente todas las cosas se hacen por gobierno. Hace una cosa rápida que es lamentable, una central hidroeléctrica, Coca-Cola Sinclair, que debió haber durado por lo menos unos 60 años, está pasando por un periodo de destrucción terrible, un mal lugar, malos quienes hicieron, más de 7.000 fisuras, entonces no podemos avanzar. Una cosa que realmente sí es delicada, lo que tiene que ver el porte de armas. El porte de armas debe ser muy analizado a qué persona se va a entregar. Deben haber cientos de exámenes necesarios para que una persona pueda manejar un arma. Un arma cuando se desenfunda es para utilizar. Un arma cuando se desenfunda es para causar algún tipo de daño. Si una persona saca un arma y la otra persona tiene un arma, tenga la seguridad que la segunda va a reaccionar. O sea, el arma desde un principio debe ser considerada como una herramienta que va a causar un daño permanente
Entonces, en ese sentido se debería educar a la gente, enseñar a la gente para que se pueda hacer. Varios países tienen el porte de armas, tienen sus análisis de su sociedad, están convencidos de que es una forma de protegerse y definitivamente trabajan en eso. En el caso de Estados Unidos, más de 200 años de historia, es la segunda enmienda. Es un país grande, es un país poderoso, es un país que ha dado apertura a cientos de ciudadanos, un país de migrantes. De alguna forma ellos lograron mantener la paz y la tranquilidad dentro de su país, como en cualquier parte. En cada cosa siempre habrán excepciones, pero una excepción, no es algo que pueda causar ni haya destruido al país. Muchas gracias, Carlos. Antes de darle paso a Maritza Velastegui con la siguiente pregunta. Este momento, amigos, ustedes en Facebook tienen la siguiente pregunta. ¿Crees tú que el porte de armas mejoraría la seguridad ciudadana? Entonces, por favor, te invito a que comentes, a que lo pongas sí o no. Repito la pregunta. ¿Crees tú que el porte de armas mejoraría la seguridad ciudadana? Muy bien, entonces, mientras recopilamos la información de todos los televidentes, vamos a conversar con Maritza Velastegui. Dentro de los temas que se han topado, se ha dicho que tal vez la población no está madura como para volver al porte de armas. Pero desde el punto de vista de inteligencia estratégica, Maritza, ¿cómo el dejar de portar armas ha influido en la seguridad ciudadana? Porque los compañeros panelistas han mencionado de que antes pues existía una percepción de defensa. El delincuente podía esperar una reacción de la víctima, pero en la actualidad no es así. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de medidas que se deberían tomar desde tu punto de vista en cuanto a la parte de inteligencia estratégica? A ver, en el tema de inteligencia estratégica, vamos exactamente a este punto. Nosotros ya habíamos escuchado, y yo lo he escuchado, hablemos como Estado. No vamos a hablar ni como personas independientes, ni como gobiernos, ni como niveles de ideología, nada de eso. Como Estado. El Estado tiene, aparte de unas obligaciones, tiene deberes y tiene derechos con los ciudadanos, y una de esas es la seguridad integral. Ese sí es una actividad neta de un Estado. Es tratar de proporcionarle la seguridad integral a sus ciudadanos y a su población. Tenemos un Estado que tiene muchos distractores. Administra cosas que no debe administrar. Rebasa a veces sus capacidades en servicios y productos que no le corresponden. Está el motor económico todavía en sectores públicos cuando ya deberían haberse transversado hacia el sector privado para que el Estado se concentre en lo que le corresponde. Dentro de las situaciones de violencia que vive el país actualmente, las respuestas tienen que venir de las leyes, de los organismos, de los sistemas de control, de prevención, de inteligencia, de seguridad y de defensa. Ellos son quienes tienen que otorgar las capacidades y los planes de contingencia por sectores, por niveles, por geografía, porque no es lo mismo la naturaleza de la costa, de la sierra y del oriente y de todo nuestro alrededor. Es verdad que nosotros hemos tenido un incremento en la violencia, pero el incremento de la violencia no responde a que no estamos armados. El incremento de la violencia responde a muchos otros factores y variables, que es lo que estábamos tratando anteriormente, y decíamos que necesitamos más información y necesitamos estadísticas y necesitamos saber qué es lo que está pasando en realidad.
Las soluciones de la violencia en el país, de la inseguridad, de la delincuencia y del crecimiento del crimen organizado, la filtración es que se permeó en el país, viene por muchas razones, viene por muchas situaciones de debilidad estatal, también jurídica, también los niveles de percepción de impunidad que tenemos, también vienen con los niveles de percepción de la seguridad. Entonces, ahí yo pienso que hay que ser muy cautos en lo que se habla, porque la ciudadanía mucha ciudadanía estar lista, o muchas personas como ustedes que están preparados para portar un arma y utilizarla. Vamos un poco a la historia. ¿Qué es lo que pasó en octubre? Vamos a ser un poco hollywoodenses, pasémonos a octubre de 2019 y hagamos nuestra propia película. Nosotros tuvimos una situación súper fuerte donde vinieron a Quito y la gente nos encerramos en las casas porque realmente estuvimos en una situación de algunos días de mucha tensión, manifestaciones violentas que no habíamos tenido anteriormente en la capital. Ahora soñemos un poco y vamos a utilizar los hubieras, que por suerte no existen, solo es una suposición. Digamos que estábamos algunas personas y gran parte de la sociedad quiteña con armas, con la tenencia y porte de armas. Regresemos ahora a nuestro presente. ¿Cuántas de esas personas hubieran utilizado las armas en ese momento porque se sentían asustadas, inseguras, nerviosas, porque vieron cómo se destrozaron sus locales, hubieron saqueos, hubieron muchas situaciones que anteriormente en Quito no habíamos visto? Ahora estarían penando porque utilizaron el arma, fugados porque utilizaron un arma. No tenemos como bien decía el señor abogado, no tenemos una jurisdicción que vaya hacia la persona que se defiende. Eso no es todavía real. Y tercero, ¿cuántas personas habrían muerto con sus propias armas utilizadas de parte de la otra persona que estaba o más violenta o con más capacidad de utilizar un arma, o simplemente ya la habría utilizado anteriormente, ya no le es difícil apuntar y disparar contra otro ser humano? Maritza, ahí viene una reflexión. Entonces, ¿era preferible quedarnos encerrados, atemorizados, esperando que los violentos que llegaron de otros lados hagan de las suyas afuera y nosotros quedarnos campantes? Ese es... Clever. El mensaje es, nosotros tenemos organismos de seguridad y de defensa, quienes deben defender a la ciudadanía, y fueron ellos los que salieron a dar las caras. Algunos, todos, muchos, de la forma que nos gustó o que no nos gustó, pero son ellos a quien el Estado les paga, les forma y les capacita, les da las herramientas para enfrentarse y confrontarse, porque bien sabemos que hay ciudadanos que se manifestaron, pero también habían otras personas que probablemente no necesariamente eran ciudadanos que se estaban manifestando con alguna situación contra un gobierno. Muy bien, muchas gracias. Ya te doy paso, Edison. Déjame un momentito ir saludando a todos los amigos que están conectados. Muy bien, Zuleima Martínez, buenas noches, saludos desde Venezuela. Zuleima nos dice el porte de arma letal en la sociedad. No sé si alguien de los amigos está observando en el Facebook y está haciendo un retorno. Gracias. Marco Mañay nos dice el trámite para poder portar un arma, ¿dónde se lo realiza? Y los requisitos. Esa pregunta le dejamos al final para darle a Marco o a Carlos. Carlos Ortega nos dice buenas noches, saludos desde México. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. En Venezuela lo limitaron y aún así muchos ciudadanos las poseen y usan indiscriminadamente, dice Zuleima Martínez. En la época de la democracia en Venezuela se hacían cursos para manejo de armas. Yo me hice el mío y tenía mi permiso.
Mi modelo era una Smith Wesson calibre 22, dice Zuleima. Muy bien, gracias, Zuleima. César Osvaldo Cedillo, felicitaciones, mi estimado Clever, magnífica la ponencia del tema. Gracias, César, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones a todos, dice Zuleima. La solución es que vuelva el porte de armas. Nos sentíamos más seguros, dice César. Y solo que nos sentíamos más seguros, estábamos más seguros, o sea, no era solamente un sentimiento. Edgar Ramón Villalta nos dice, una pregunta para los panelistas, aquellos que piensan que el país todavía no está preparado para la tenencia y porte de armas, ¿sí se debería prohibir y que se haga constar en el COIP? Prohibir los cuchillos, machetes, tijeras, palos, piedras y otros, porque con esos objetos también se agrede, se asalta, se mata en actos violentos, viviendo la población ecuatoriana insegura. Respondan por favor de una manera técnica. Entonces, no sé si Edison te doy el paso para hacer esa pregunta de la prohibición de otro tipo de armas como cuchillos. Ojo, un cuchillo puede servirnos para cocinar, para partir un pastel, pero también puede servir para asesinar, para asaltar. Y eso es lo que nos están preguntando. Sigue, por favor, Edison. Sí, hay una situación y que también yo quería quedar así, lanzar a la palestra. Estamos hablando de que antes teníamos chance de portar armas. Bueno, en realidad desde el año 1900, si no me estoy mal, desde el año 1997, donde se expira o se hace más bien reformas a la ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios, y cabalmente era presidente Fabián Alarcón. Ya se habla sobre el tema este de la regulación y la prohibición del porte de armas, ¿no? Que nosotros sabemos, obviamente, se redunda esto en el decreto 749 del 28 de abril de 2011, expedido en el gobierno de Rafael Correa, donde explícitamente se dice que se mantiene esta prohibición de porte de armas de uso civil, importante esto de uso civil, a nivel nacional. Dice como medida necesaria para precautelar y coadyuvar el mantenimiento de la seguridad. Aquí, ojo también esto, dice, excepto las que justificadamente sean autorizadas de conformidad con lo establecido en las normas correspondientes. Y adicional a eso, ante el comisionado, hasta el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ante una pregunta que le hace directamente, bueno, son algunas preguntas que hace este Consejo en relación a los derechos humanos y la reglamentación de adquisición, posesión y empleo de armas de fuego a las personas civiles, le dice, ¿ha adoptado su país normas o reglamentos con respecto a la adquisición, posesión y uso de armas? En realidad da muchas vueltas, esa es una de las preguntas más importantes, pero cae nuevamente en lo mismo, hacer referencia a este decreto 749 del 2011, donde, repito amigos, aquí habla y dice que está prohibida la tenencia, pero dice, excepto las justificaciones, excepto, dice, las que justificadamente sean autorizadas. En ese sentido, Carlos, yo sé, Carlos, Marco, yo salto un poquito, capaz que tenemos problema en ese sentido. Para mí, forma de ver, no están, o sea, si nosotros nos presentamos y cumplimos con las especificaciones que más adelante tú dijiste, Clever, vamos a topar, podríamos estar autorizados para portar armas. Eso solamente como un corolario que no quiero perderlo porque realmente me llamó mucho la atención. Con respecto a la pregunta, mi estimado Juan Fernando, sí sería importante determinar, pues, ¿no? Más que nada, ¿cuál es la diferencia? Algo ya dijo Clever sobre esta situación, para un poco contestar la pregunta que está haciendo el amigo. ¿Cuál sería tu ponencia? Listo. Sí, yo creo que ahí un poco el tema es que no crean que estoy en contra del porte de armas. Yo estoy a favor del porte de armas controlado, que es diferente. Y sobre el tema de lo que tú decías, Edison, hay que diferenciar entre tenencia y porte de armas. La tenencia sí puedes tener, la tenencia. Sí puedes sacar la tenencia, lo que no puedes exportar el arma. O sea, tú puedes tener en tu domicilio. Sobre lo que el amigo nos comenta del uso de las armas,
realmente, si es que estamos entrenados verdaderamente en prevención y en seguridad, hasta el vehículo puede ser una arma que puede ayudarnos para prevenir un delito. Entonces yo creo que al referirme que la sociedad no está preparada es porque no tenemos leyes que nos amparen. O sea, hoy sales con el arma, usas el arma y te vas a la cárcel. No hay otra situación. Entonces debemos prepararnos como sociedad cambiando las leyes para que podamos hacer. No podemos decir mañana todos nos ponemos de acuerdo y nos armamos porque sentimos que hay una percepción de inseguridad. Entonces no hay cómo actuar así como sociedad. Tenemos que cambiar las leyes ir a un porte organizado y controlado de armas. Eso es lo que yo creo que se debería hacer en forma general. Creo que hay que diferenciar entre lo que indicaba también la compañera Maritza, que indicaba que no, el porte de armas o el no porte de armas no es una de las causas fundamentales del incremento de la violencia. Estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que hay cosas mucho más de fondo que el porte de armas, que portar o no armas. La percepción de la seguridad o inseguridad depende de tu preparación. O sea, si es que tú te sientes preparado para usar un arma, probablemente sea una herramienta que te va a permitir tu defensa personal o de la de tu familia. Pero si no estás preparado, como indicaba algún compañero por ahí que decía, el sacar el arma, el desenfundar un arma es para disparar a la persona, no para disparar al aire, porque puedes recibir un disparo de la contraparte, ¿no? Entonces, el estar entrenados, creo que ahí viene la pregunta mejor para hacernos nosotros interiormente, si estamos nosotros preparados para usar un arma. Porque no solamente es de decir, compro el arma, que por cierto, lo que indicaba Marco es completamente cierto, ¿no? Las armas de aquí en el Ecuador son carísimas, no es alcanzable para cualquier persona. Entonces, no solamente decir, yo quiero un arma, sino si es que realmente estoy preparado para esto, para usar el arma. En redes sociales circula mucho el tema de, por ejemplo, el porte de armas no letales o de armas de letalidad disminuida, ¿sí? En el que probablemente las personas están comprando este tipo de armamentos que también, dicho sea de paso, también necesitan también un porte y tenencia de armas, y las que están comprando son ilegales. Entonces ahí también el tema es si es que estás preparado para usar ese tipo de armamento, si es que has entrenado. El usar armas es entrenamiento, es preparación constante, saber cómo usarla y dónde usarla y tener claro el uso progresivo de la fuerza, ¿no? Porque me van a asaltar con un cuchillo, yo saco el arma y disparo. No tiene mucho sentido. Entonces creo que en ese sentido falta la preparación de la sociedad y las leyes para poder ir a un porte organizado y controlado de las armas. Muy bien, gracias Juan Fernando. Vamos a seguir, antes de darle paso a Marco, quiero leer los mensajes y acá nuestro amigo César Cedillo nos dice, pues se debería crear la pena de muerte, allí habría un alto a los asesinatos por parte de la delincuencia. Recuerden que en nuestro vecino país de Colombia acaban de dar una reforma bastante parecida a lo que está comentando nuestro amigo en casos de violación. JC Estrella dice, humildemente pienso que no estamos preparados todavía para manejar las armas. El porte de armas con responsabilidad es lo más importante, dice Conambo Tigre. Milton Rolando Poveda, estoy de acuerdo en la tenencia, mas no al porte, para disuadir a los delincuentes. Saludos, Carlos. Muy bien. Gabo Parra dice, excelente y de mucho interés del tema. Deberían realizar una segunda parte para aún profundizar más aspectos. JL Arias López, buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Cuál es la sanción para una persona que ande a cargar un gas pimienta o un arma blanca? Esa pregunta te la paso a ti, mi querido amigo Marco Heredia. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la sanción para una persona que está portando gas pimienta? Dice nuestro amigo JL Arias López.
Realmente había una restricción mediante una directiva que prohibía el uso de armas no letales, entre esas el gas pimienta. Incluso quisieron restringir el uso de la tonfa. Pero no estoy seguro. Me parece que ya se derogó esta medida de restricción. ¿Sí? Entonces, no le podría contestar al amigo. No estoy seguro, pero me parece haber escuchado que se derogó esa medida de restricción en cuanto al tema del empleo de gas pimienta como tal, ¿no? Sí. Muy bien, me parece que Edison tenías una situación adicional para Marco. Sí, bueno, más que para Marco, hay una situación que también, o sea, como te digo, leyendo esto de las leyes, más que nada, esta ley sobre armas, municiones, explosivos, dentro de esto y que cae en lo que decía, porque también me ha llamado mucho la atención el tema este del gas pimienta, que en algunos lugares, incluso gente que va a hacer las inspecciones, indican que no es permitido. La ley específicamente en el artículo 20, los artículos enumerados que sigue, dice, se prohíbe a las personas naturales o jurídicas la fabricación, importación, exportación de armas o de uso de, entre armas químicas, municiones. Dice también textualmente, granadas de gases lacrimógenos o similares. En ningún momento, revisando el resto de la ley, habla sobre el tema del gas pimienta. Eh, Realmente no lo sé, no sé de dónde salió, sería interesante, he buscado bastante sobre el tema, no hay específicamente ello. Eso también lo dejo en la palestra porque me ha llamado mucho la atención, y ya de que estamos hablando de temas y de vacíos legales, pues hay muchos vacíos legales, muchas cosas que de pronto, hace un rato también Marco decía en ese sentido, y estás asintiendo tú, Maritza, y sí, y debe ser por eso, porque a veces los órganos que están destinados justamente al control asumen o interpretan la ley a su manera. Y esos son los graves problemas que hay. Marco, amigo, hace 2 semanas yo tengo ciertas actividades en una parroquia rural de aquí de la provincia de Pichín, no es de Pedro Moncayo. Y más o menos 12 de la noche, me desperté alterado porque empecé a sentir, o sea, a escuchar disparos, 7, 8 disparos era una pistola 9 milímetros. Me cogí el zafarrancho ese momento, me acordé de mis épocas de cadete que iba a salir a buscar alguna posición, alguna cosa de esas. Y después del día siguiente averiguando, dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál era el problema? Había sido un guardia que había estado contratado guardia, entre comillas, por una empresa por ahí que, como solía hacerse antes, alguna vez también pasó, para determinar o hacer presencia, que sepan los delincuentes que él estaba ahí, pues hacía eventualmente estos disparos. En ese sentido, amigo Marco, ¿qué crees tú que sea, si hay tanta refuerzo en tema de controles aquí en ciertos lugares, qué es lo que está pasando en otros sitios donde este porte es aparentemente legal de los guardias y que hagan este tipo de actividades? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? ¿Qué es lo que está faltando o qué es lo que podría estar sucediendo justamente ante este ejemplo tácito que estoy haciendo? Bueno, Edison, un poco para retomar el análisis inicial que hizo Juanito. En el tema de seguridad privada coincido totalmente, ¿no? El tema de seguridad privada es un tema básica y esencial y absolutamente preventivo, ¿sí? Salvo ciertos servicios móviles, como protección VIP, custodios de carga, transporte de valores y ciertos puestos físicos de seguridad fija que impliquen un análisis de riesgos específico, ¿sí? Podrían portar armas de fuego. De ahí, desde mi punto de vista, yo soy contrario a que el guardia de manera indiscriminada porte el arma. ¿Okay? Y yo siempre hago esta reflexión. ¿Qué hace un guardia de seguridad con un arma dentro de una agencia bancaria? Yo he discutido esto con un montón de gerentes de seguridad de bancos. Literalmente no hace nada, no puede hacer nada, literalmente. ¿Sí?
Es más, si es que el guardia comete alguna imprudencia en caso de un desenlace de asalto y robo con armas de fuego, el guardia comete la imprudencia siquiera de intentar llevar la mano a la funda, ¿sí? Ese solo hecho puede desencadenar un desastre, una tragedia, ¿sí? Partiendo de ahí. Segundo, el tema de los tiros al aire, ¿sí? Es prohibido por ley. Puede ser sujeto, si es que hay una denuncia, puede ser sujeto de una investigación, incluso de oficio por parte de la fiscalía, ¿sí? No se puede realizar tiros al aire. Por ley de física, obviamente, para los que saben de tiro, y todo proyectil que sube a velocidad inicial, por efectos del viento, va alcanzando, va tomando una trayectoria parabólica hasta que llega a su altura máxima, su altura final, velocidad final cero, altura final, y con la misma velocidad, y comienza a acelerar, a desacelerar y comienza a acelerar y puede causar el mismo daño, ¿sí? Pero lamentablemente hay mucha ignorancia al respecto de esto, y bien decía Maritza, y es una preocupación muy válida desde la formación, desde la experiencia, desde la óptica de ella, incluso desde la óptica estratégica, se lo escuché. El tema de la capacitación. Y ese es otro de los problemas estructurales que existe. Como conseguir un arma de fuego es imposible por costos, y peor, una caja de munición. Nadie dispara. Las empresas de seguridad no hacen tiro con sus guardias. Un absurdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la realidad del caso? Es que yo diría, sin temor a equivocarme, que el Disculpa que te 90, interrumpa, Marco. Juan Fernando, estás tapando tu cámara con el celular. Ah, ya, gracias. Sigue, por favor, Marco. yo diría que el 90 o tal vez el 95% de guardias de seguridad privada, atentos al mensaje, el 90 o 95% de personal de seguridad privada no está preparado para portar y peor para emplear el arma de fuego, ¿sí? Y esa es una realidad. Pero sin embargo, el mismo Estado es el que incita esto, porque sacan un contrato a licitación, un hospital X, 24 puestos de guardia, 24 armas. Es un absurdo. ¿Qué hace un guardia en un hospital con un arma de fuego? Miren, ustedes no sé si lo conocieron se fue el nombre, Marco, el que fue, lamentablemente falleció, Marco Salcedo, jefe de seguridad del Bosque, no sé si lo conocieron. Por supuesto que sí. Marco Salcedo. Ustedes recordarán hace algunos años ya, hace unos 12, 15 años, hubo un asalto violento a una joyería en el centro comercial del Bosque. Y sí me acuerdo porque en ese tiempo trabajaba en un banco y el banco estaba cerca de Mauricio esa, Salcedo, así es. Mauricio Salcedo, jefe de seguridad del centro comercial del Bosque. Y él en esa época estaba haciendo unos cursos conmigo. Y luego del hecho que fue Voz Populi, fue noticia en medios de comunicación, yo lo llamé para conversar y es lo que me supo decir, porque él tenía muy buena formación en seguridad. Si mal no recuerdo, también era CPP, creo. Entonces me dijo, gracias a Dios, los guardias míos del centro comercial del Bosque, gracias a Dios estuvieron desarmados y gracias a Dios la policía no llegó a tiempo. Miren el análisis, ¿no? ¿Sí? No llegó a tiempo. Yo coincido total y absolutamente con eso, ¿sí? Porque ¿qué hubiera sido si los guardias armados reaccionaban dentro de ese centro comercial? Muertos, heridos, tragedia, problemas legales, problemas de imagen para el negocio, y todo lo que tiene que ver ya con el análisis de seguridad corporativa, ¿cierto? Y al final del día, Mauricio Salcedo me dijo a mí,
Al final del día todo esto está asegurado. Si quieren robar, que roben. Pero lo más importante, la vida de los clientes y las personas que están ahí. ¿Sí? Y para terminar, solo para dar el mensaje de mi percepción de esto. Al año siguiente me fui a Colombia, a unas capacitaciones. Me fui con el Mocho Ugalde, con el Alex, con el Geo, el 88 de caballería. Y nos fuimos a hacer unos cursos ahí. Y nos fuimos de paseo a un centro comercial. Yo tengo hasta fotos de eso. Son lecciones que uno tiene que aprender en la vida. En cuanto a la producción. Un centro comercial, no sé si ustedes conocen, en Bogotá, que se llama La Gran Estación. ¿Sí? Que hay un ajedrez gigante afuera. Es uno de los más... es uno de los centros comerciales más grandes de Bogotá. Y cuando entramos, obviamente, en las puertas de los centros comerciales, había guardias armados con canes, con paletas, con todo el equipo. Pero al interior del centro comercial, todos los guardias del centro comercial al interior, en sillas de ruedas, o con algún tipo de discapacidad. Y yo me tomé una foto, incluso con un guardia que tenía una malformación genética en sus dos manos, tenía unas dos manitos de este porte, ¿sí? ¿Sí? Y curiosos, como era el Mocho, me dice, vamos a hablar con el jefe de seguridad, un mayor retirado de artillería del ejército de Colombia. Pues sorprendidos, ¿no? El Mocho venía de armas, el Mocho tirador, ¿no? Por si acaso, ¿sí? Geo y toda la situación. Sorprendidos, ¿no? No avanzábamos a entender, recién también un poco salidos del ejército, ¿no? Con otra visión. Y dicen, miren, aquí hay dos cosas. Hay un tema humano porque uno de los hijos del dueño de estos centros comerciales es discapacitado. Por ahí. Pero segundo, ya en la parte operativa, cuando nosotros cambiamos de guardias normales a guardias con capacidades especiales o discapacitados, el nivel de seguridad al interior del centro comercial se elevó en un 100%. Porque es gente, primero, que como tiene disminuciones de carácter físico, está disminuido físicamente, desarrolla otro tipo de habilidades y capacidades sensoperceptivas, memoria fotográfica, escucha, ¿ok? Y finalmente, como no tienen muchas oportunidades de trabajo, cuidan su trabajo y son muy responsables, muy puntuales, muy disciplinados, muy leales y todo. Gran enseñanza. Ahí acabé de entender yo que el tema de seguridad no tiene que ver con armas, ¿sí? Tiene que ver con un modelo de gestión exitoso, con procesos, con procedimientos, etcétera, etcétera, con capacitación. Por supuesto que sí. Bueno, no sé el número de situaciones, pero para terminar y contestar la pregunta de mi coronel Edison Cadena, muchas veces las empresas de seguridad, los jefes, los gerentes, por ignorancia, ordenan a sus guardias que den tiros al aire, ¿sí? Como un efecto disuasivo, sin darse cuenta que pueden estar cayendo en un hecho delictivo, ¿sí? Y eso es muy común. Ventajosamente es menos común. Y no disparan más es por el costo de la munición. Pero antes era mucho más común. En buena hora. Muchas gracias a todos, amigos. Estamos llegando ya al final del programa. No quiero dejar pasar unos dos comentarios que tienen acá. Dice Edwin Merlo. Buenas noches, felicitaciones. El uso de las armas es el último recurso a utilizar. El incrementar armas en la seguridad pública no es solución, sino se capacita a quienes las van a utilizar. Muchas gracias a todos, amigos, a quienes se unieron al programa. Voy a pedirles a nuestros invitados que por favor me ayuden contestando las inquietudes que existen en el Facebook. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir cerrando, por favor.
Cada uno de los ponentes, cada uno de los amigos que están en el conversatorio, pues quisiera que nos ayude con una reflexión final sobre el porte y la tenencia de armas. Por favor, ayúdenme con 30 segundos. En 30 segundos su contestación. Muy bien, entonces iniciemos con nuestra amiga Maritza Velastegui, por favor. La reflexión es lo más difícil que se debe hacer, la verdad. Cada uno tiene su manera de pensar, su manera de percibir sus necesidades. Habrán vivencias y vivencias. Lo que yo sí quisiera reflexionar, y eso va más hacia el interior como ecuatorianos que somos, es que lo que debemos tratar de percibir, de persistir, de insistir, de tener, es un modelo de generación, de sociedad para nuestros jóvenes como ejemplo. Nosotros tenemos la responsabilidad del presente para un futuro mejor. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué queremos para ellos? Y tal vez el camino largo sea lo correcto, mejores leyes, mejores sistemas, levantamiento de procesos, educación, sobre todo en prevención. Me encanta la idea de mira bien alrededor tuyo, escucha mejor a tu alrededor, no estés volando en la calle pensando que solamente tú estás caminando solo, siempre estate alerta, ten las seguridades en casa, no tengas relación con personas que no te traen confianza. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros podemos reflexionar, pero sobre todo podemos poner un granito de arena para nuestra propia seguridad, está en la prevención. ¿De qué me sirve a mí portar un arma si yo tengo muchos distractores y nunca estoy segura de lo que estoy haciendo, con quién estoy, de quién me rodeo, qué actividad económica tengo, etcétera, etcétera? Eso es parte de la inteligencia. La inteligencia podría decirse en este sentido, más que estratégica, una inteligencia de cuidado propio. Entonces, la prevención puede llevarnos a nosotros a salvarnos la vida, a estar seguros y mantener una seguridad y enseñar eso a los niños, a los jóvenes, a las personas más adultas que a veces no cuidan de su seguridad. La seguridad nuestra sí es nuestra responsabilidad, pero el porte de armas o estar armados o tener que llegar al enfrentamiento, como bien acababan de decir, es la última situación. Tratemos nunca de estar en esa situación para que nunca tengamos que, porque bien dicen, o sea, un cuchillo también es un arma. Nunca tengamos que lastimar ni hacer daño a nadie. Y obviamente existen también la costumbre y la cultura de los seguros. Eso es algo que como sociedad también nos hace falta. Gracias. Muchas gracias Maritza por tu excelente participación, por tus aportes. Carlos Blanco, por favor, ayúdanos con tu mensaje positivo final sobre lo que hemos analizado en esta noche. El audio. Gracias, Clever. Gracias, Clever. Yo creo en un gran país. Creo que mi país está lleno de seres humanos extraordinarios. Remontando en los años de atrás, 1810 para nosotros fue terrible. Con el asesinato de nuestros próceres, tal vez terminamos con aquellos que hicieron la Constitución de los Estados Unidos, los mejores hombres de esa época. Nos hemos tardado en recuperarnos, pero creo que podemos retomar para que este país crezca. Trabajemos como Estado, trabajemos juntos por un país grande. El asunto de las armas, la tenencia y la posesión es una cosa que debería ser analizada. Hemos platicado de eso, pero es necesario que aprendamos a vivir en libertad. Que no sea un Estado policíaco en el que pocas personas tengan que controlar la actitud y la actividad de todo un país. Es muy complicado. Pero pienso que, por mi lado,
que es también mi criterio personal, yo soy partidario del porte y tenencia de armas. Debemos trabajar en eso, debemos cuidar a nuestra gente. Una cosa es lamentable si el Estado no está en capacidad de protegernos a nosotros porque no alcanza, no está en capacidad por recursos logísticos, por recursos económicos, por talento humano. Es muy complicado que podamos mantenernos en seguridad. Lamentablemente hemos visto cientos de ciudadanos, buenos ciudadanos, que han sido víctimas de la delincuencia, que han sido asesinados, han dejado familias sin su protección. Casos de estos tenemos varios en los que no han podido defenderse. En estos días vimos que se denunciaron delincuentes es por la situación esta de las personas que se encuentran sin protección del Estado. Las instituciones del Estado no alcanzan a cubrirnos, no alcanzan a protegernos. Creo que una forma de hacer país, pero estando conscientes de que debemos hacerlo de manera muy segura, que aquellos que vayan a estar armados sean las personas idóneas para que su uso sea el último, el final, que sea para proteger la vida de los suyos o la vida de uno. Eso es mi criterio claro. Muchas gracias, apreciado amigo. Marco Heredia, por favor, ayúdanos con tu reflexión final sobre el tema importantísimo que hemos abordado hoy día. Bueno, coincido totalmente con lo expresado por mi coronel Edwin Merlo, quien mandó un mensaje, usted lo leyó, Clever. Dos cosas importantísimas que primero, conscientes de que el empleo del arma de fuego es el último recurso, ¿no? Como uso de empleo de fuerza letal. Y segundo, que la gente que vaya a aportar armas, sea que estas sean, las armas no son la solución para nada en absoluto. No son ni la causa ni la solución. Tienen que estar preparadas, definitivamente tienen que estar capacitadas. Eso viene por añadidura. Y simplemente un poco recordar, refrescar la memoria y tomarle nuevamente la palabra al presidente Lazo, porque él lo dijo públicamente, ¿no? Que él va a retomar, a permitir el tema de porte de armas con todas las exigencias que corresponden, ¿sí? De ley, que estoy de acuerdo con, ¿no? Y que se cumpla la ley, nada más. Porque la ley, ojo, la ley, y Edison la topó, la ley de armas existe desde el 93, creo. ¿Ya? 93. ¿Sí? Y ahí dice, habla de la tenencia y habla del porte, obviamente, ¿no? Y simplemente hay que cumplirse la ley, tienen que derogarse esos derechos, esos decretos y con esto termino. Ojo, yo sé que este no es un tema político, pero lamentablemente el tema de armas tuvo un manoseo político en la época de Correa. Político ideológico. ¿Sí? Por eso se restringió tanto el tema tanto al absurdo de que a las empresas de seguridad no se les permitió comprar un arma de fuego. ¿Sí? Y todo eso es análisis de otro tema. Pero ahí hubo un componente ideológico político. Además, no quiero dar nombres, pero eso era motivo de otro análisis que lo puedo justificar plenamente, ¿no? ¿Sí? Normalmente los gobiernos de tendencia de izquierda tienden a desarmar a las poblaciones y a restringir ese tipo de derechos y a hacer leyes o constituciones ultra garantistas, ¿sí? De las cuales se aprovechan los delincuentes y los abogados que defienden delincuentes y que van en contra de las sociedades y los ciudadanos de bien. Y ojalá se logre entender y se logre recomponer esto. Y yo estoy seguro que con el presidente Lazo se van a recomponer algunas cosas, se va a permitir nuevamente el tema de importación de armas. Que la ley existe, pero por decreto se eliminó. Porque el Ecuador no es productor de armas. Entonces, ¿con qué herramientas trabajan las empresas de seguridad privada? Bueno, pues si no hay problemas que hay actualmente, solo creo que hay en el Ecuador, lamentable, 3
3 polígonos de tiro autorizados en el Ecuador. Imagínense lo absurdo del tema, ¿sí? Literalmente, ¿sí? El tema del tiro en el Ecuador está muerto. Acta de defunción, un problema que tienen esos tiradores deportivos o tiradores olímpicos, una tragedia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entrenan, capacitan con munición de contrabando, ¿sí? Porque se sigue dando cursos, ustedes los ven. Y esa es otra realidad, pero al final del día, si es que no se, esto es igualito como les dije, como el tabaco y como el licor. Si es que ponen restricciones, mercado negro. Y ese mercado negro, ustedes pueden encontrar desde fusiles M16 y AR-15 que ayer le cogieron a uno ahí entrando a la penitenciaría. Es toda la historia. Gracias, compañeros. Muchas gracias, apreciado Marco. Juan Fernando, por favor, tu mensaje, tu reflexión final sobre el tema del porte y tenencia de armas. Creo que lo principal de todo esto que al menos yo me llevo y que quiero compartirles es que la seguridad es prevención. Eso es lo primero. Tenemos que enfocarnos en la prevención propia de nuestras instituciones y de toda la sociedad. La solución no es las armas, pero creo firmemente en que debemos regular el porte adecuado de las armas, el porte con la gente que esté entrenada, que sean legales, porque lamentablemente la sociedad lo que está haciendo lo que está haciendo la fuerza pública es controlar a los que legalmente portan las armas. Entonces, te falta el permiso de armas, y los decomisos que hablaba Edison probablemente son de esos, ¿no? No hemos visto un decomiso de armas sin permiso, mejor dicho, ilegales a delincuentes. Poco es eso lo que tenemos. Entonces, sí creo que hay que regular, hay que crear un debate franco. Vuelvo y repito, no creo en que la solución sea el porte de armas. Sin embargo, si es que las personas están entrenadas y saben que este es el último recurso, estoy de acuerdo en que deberían portar armas las personas que amerite que porten armas. Para los guardias de seguridad, y de igual manera, creo que la prevención es el arma más efectiva que puede tener el guardia de seguridad antes que el estar armados. Y también coincido plenamente con Marco Heredia, con mi gran compañero y amigo de siempre, Marco Heredia. Es que el poner restricciones de las importaciones lo único que ha logrado es que se incremente el contrabando. Eso es hacer un daño a la sociedad realmente en el tema de armamento para las empresas de seguridad o para quien las puede importar. Creo que debe haber una discusión mucho más a fondo, mucho más profunda del por qué se ha incrementado la violencia. No considero que es porque no estemos armados la sociedad. Creo que es un tema mucho más grave, mucho más profundo, que se han abierto brechas entre la sociedad, entre buenos y malos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso se debería discutir, se debería proponer soluciones concretas, que sean holísticas, que se vean de una forma integral para mejorar la sociedad, más que considerar el porte de armas, que, como vuelvo y repito, estoy de acuerdo en el porte de armas controlado. Muchas gracias, Juan Fernando. Para finalizar el programa, pues mi querido amigo Edison, ayúdanos con tu mensaje de reflexión sobre el tema tratado hoy. Sí, bueno, también de acuerdo con lo que se ha hablado. En definitiva, la solución no es que la sociedad, porque ahorita de alguna u otra manera hemos topado las empresas de seguridad, gente que conoce sobre el tema, las fuerzas del orden, que obviamente también de acuerdo con lo que dices, Maritza, que aquí hay el Estado es el que debe garantizar esta seguridad, pero yéndonos un poquito más allá, y obviamente que es parte de estos programas que hay con la ciudadanía, que hay con el transeúnte normal, que hay con la persona común y corriente como nosotros que estamos, convivimos todos los días, salimos a trabajar, estamos en casa. Definitivamente la solución no es armarnos, es sí promover temas que tengan que ver con la prevención del delito, pero
también es parte de la sociedad, ¿no? Empoderarnos en ese sentido. Se ha hablado mucho de eso también aquí, ese empoderamiento que debe existir para brindarnos nuestra propia seguridad, porque de una u otra manera está más que seguro y se ha visto que sociedades que tienen esta opción de estar armados no ha llegado a eliminarse este cáncer que es el tema de la delincuencia. Muchas gracias, Edison. Muchas gracias a todos. Antes de finalizar, quiero darles a conocer el resultado de la encuesta. ¿Crees tú que el porte de armas mejoraría la seguridad ciudadana? El 56% nos dijo que sí está de acuerdo en que el porte de armas mejoraría la seguridad ciudadana. El 44% nos dijo que no. Ustedes ven, existe división en lo que piensa la gente, en lo que aporta. Pero es indudable que este es un tema de actualidad, es un tema de debate. Creo que deberíamos hacer más programas, la sociedad debería involucrarse más en los temas de seguridad. Ustedes han visto en los medios de comunicación, ahora existen unas campañas en los barrios en donde están formándose brigadas para alertar, para prevenir los delitos que se están dando en las diferentes partes de Quito y del resto de ciudades. Ustedes recordarán que existe el triángulo del delito, ¿no es cierto? La capacidad y la motivación que tiene la delincuencia para agredirnos. Pero recuerden que eso solamente es del 20%. El 80% depende de nosotros, de la prevención, de las medidas de seguridad, de las medidas de prevención que yo puedo aplicar para protegerme, para proteger a mi familia, para proteger mi negocio, mi empresa. Es indudable también que existen factores internos, factores externos que agravan la seguridad o la inseguridad ciudadana, hablemos. Pero también deberíamos hacer un llamado al Estado, al gobierno, para que ya tome con fuerza esta situación que está causando muertes a ciudadanos ecuatorianos. Está causando zozobra, la inseguridad baja la productividad de las empresas, la inseguridad hace que nosotros como ciudadanos no podamos transitar libremente, la inseguridad baja el turismo, nuestros turistas no pueden caminar seguros en el centro histórico, en los barrios que son turísticos aquí en el país. Entonces, mis queridos amigos, creo que hemos dado un buen paso, el primer paso, para que retomemos y hablemos sobre la seguridad ciudadana y sobre la importancia de la tenencia y el porte de las armas, no solamente para el personal de seguridad privada, sino para toda la ciudadanía. Quedan ustedes, amigos televidentes, el decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo con este porte y con la tenencia de las armas. Muchas gracias a todos, les agradecemos por haber compartido estos momentos con nosotros. Gracias a ti, Edison, gracias a ti, Maritza, gracias, Marco, Carlos y Juan Fernando. Les quedo muy agradecidos, son profesionales siempre dispuestos a aportar en beneficio de la sociedad. Nos vemos el próximo martes en un programa sobre seguridad ciudadana. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Saludos a todos los colegas, un abrazo. Gracias. Un gusto, hasta luego.